Por lo tanto, ya tienen una base teórica y una base práctica que ya van a hacer. Ustedes ya prácticamente han vencido más del 50% de la carrera. ¿Cierto, Pablo? Ya a ustedes les queda ya pulir los detalles, asumirlo con valentía, y como decía hoy en la mañana a unos estudiantes que estaban conmigo en práctica en el hospital, que le decía, ya ustedes lo que tienen que creerse, que son médicos, créanselo, ya. No se lo vayan a creer cuando terminen, créanselo desde ya. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer, que es lo que hace falta ya. Hay que seguir aprendiendo, porque además no se creen que el médico, una vez que se gradúa, se acabó ya la teoría y la práctica. El médico sigue aprendiendo toda la vida. Incluso a veces aprendemos más después que nos graduamos que antes. Para que sepan que es así. Entonces hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiando. Lo que yo estudié, yo me gradué en el año 1999 de médico. ¿Usted cree que la medicina tiene que ver 100% con esto? Ha cambiado muchísimo. Sobre todo en las cuestiones como esta, en las cuestiones prácticas, ¿verdad? En la tecnología. Cuando hacíamos endoscopía, por ejemplo, en la época mía de la carrera de medicina, no se hacía videoendoscopía, no existía. Hoy en día, usted se sienta y ve un televisor que está tamaño así y ve el esófago lo más mínimo que no se podía ver antes. Entonces hay que aprovecharlo. Y este es el momento, que está ya en la fase final de su carrera de medicina. Por lo tanto, ya créanse que son médicos, disfruten la medicina, pero ya. Cada vez que tengan la oportunidad de consultar, que tengan la oportunidad de entrar en un quirófano, que tengan la oportunidad de realizar un parto, que tengan la oportunidad de hacer una consulta pediátrica, de hacer otra actividad, háganla. Es un consejo que les doy. No esperen cuando se gradúen que van a buscar trabajo y van a trabajar, hacer el servicio social, como se llama, en un lugar, y cuando miren para el estado, estén solos. Y a esa hora digo, tenía que haber practicado esto, tenía que haber hecho esto, ¿verdad? No lo hice en la carrera. Bueno, este es el momento de hacerlo. Bien. Entonces, la palabra cirujano viene del griego chirurgia, una palabra griega, viene del griego, queremos que sea griego, pero para que sepan que viene del griego, entonces al final no se preocupen en copiar. Vamos a hacer todos los estudiantes de la primera fila cuando terminemos. Nos podemos ver aquí, pasamos la diapositiva y se nos permite a cada uno de ustedes. Como ustedes dicen, tienen grupo de pasar, ningún tipo de problema para eso, para que no se sienten. A mí me gusta que ustedes se lleven la conferencia, se la diapositiva, se estudie de la casa, hay una fotografía, esto es una síntesis de lo que deben ustedes estudiar. Pero bueno, para que no pierdan, tengan que acordar algo. Bueno, viene de ahí, ¿ok? De la parte griega, el lenguaje griego. ¿Cuántas cosas vienen de iglesia, verdad? Muchísimas. Cuando usted revisa cualquier cuestión de medicina, los griegos fueron prácticamente precursores. Pero no solamente ocurre en la medicina, ocurre en el deporte, ocurre en el arte, fueron prácticamente los renacentistas de la época moderna. Bueno, la técnica quirúrgica y la anestesiología constituyen pilares fundamentales en la enseñanza de la cirugía. Es decir, para ser un cirujano, y cuando digo cirujano, no hablo solamente de cirugía general, porque la cirugía tiene muchísimas ramas. Hay una cirugía general, pero hay cirugía pediátrica, ¿verdad? Hay ginecometra, hay urología, ¿bien? Hay maxilofacial, hay cirugía estética, muchísimas especialidades que todos son cirujanos. Algunos particularizan una parte del cuerpo, otros tienen la capacidad de actuar de manera general, es decir, cirujano general, y cuando hay especificidades, entonces vamos a algún tipo de estas especialidades que mencioné u otras. Y entonces, las técnicas quirúrgicas tenemos que conocer. Y no solamente esos cirujanos, con todas las especificaciones en un médico general. Porque como ustedes sean médicos generales, van a trabajar quizás en una clínica, van a trabajar quizás en un consultorio, y perfectamente les puede llegar una herida, ¿verdad? Tiene que instituir un acceso en una pierna, o un acceso en el cuero cabelludo,
¿verdad? O tiene que reducir una fractura en un momento determinado. Usted va a esperar que llegue el ortopédico, que llegue el traumatólogo, qué sé yo, se demora 3 horas en que lo analice y usted qué va a hacer. La familia ansiosa, desesperada, entonces nosotros como médicos pensamos que todos los especialistas, no hay cosas que son muchas. Los médicos generales no podemos convertirnos en semáforos, en para allá, para el ginecólogo, para allá. También tenemos preparación. Y sobre todo en lo que respecta a la urgencia. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento básico de cuáles serían esas técnicas quirúrgicas y los conocimientos básicos de la anestesiología. Las técnicas quirúrgicas y la anestesiología son 2 disciplinas, está claro, pero son fundamentales en el ámbito de la medicina, son extremadamente fundamentales. Repito, el tener los conocimientos básicos en relación al tema, ¿okay? Ya que se encargan de garantizar un procedimiento, que es el procedimiento quirúrgico, donde ya está el equipo de cirugía, de anestesiología, de cirujano, las enfermeras, de todas las circulantes, la consejera, ¿verdad? Y va un grupo de personas que es tremendo a veces en una cirugía, y si es una cirugía complicada, en el abierto, ¿cuántas personas? A veces no son solo cirujanos, son 2, 3, 4, 5. Hay cirugías que pueden durar hasta más de un día en un quirófano. Hay cirugías que duran hasta más de un día en un quirófano. Imagínense, hay que acotarse a los cirujanos, etc. Entonces, esta asignatura, esta especialidad, tiene la posibilidad de garantizar que ese acto quirúrgico sea óptimo. Y usted le va a tocar también, cuando llegue a un lugar, exigir como médico que para lo que yo voy a hacer, tenga calidad, tiene que haber condiciones por lo menos mínimas indispensables para que la cirugía sea segura y sea efectiva. ¿Okay? A veces, desgraciadamente, nos sometemos a participar en actividades quirúrgicas donde no tiene las condiciones mínimas y efectivas para un tipo de intervención quirúrgica. Y entonces nos sometemos por quedar bien o por lo que sea, y nos estamos arriesgando en primer lugar la salud de nosotros. Que la cirugía no sea un éxito, que el desenlace no sea un éxito y que las complicaciones a corto, mediano o largo plazo tampoco sean positivas. ¿Ya? Y nos dicen, no, este es el quirófano, es por aquí, y usted llega, yo desgraciadamente, visto incluso en algunos, pero ¿dónde está el área esta? ¿Qué pasa para allá? Entre, si quiere, entre, en zapatillas, no hay problema, no hay problema. No hay calabaza tanto, el mismo frente al paciente que se está. Y lo que yo estoy diciendo, señores, no es un disparate, es lo real, lo van a vivir ustedes. Pero si no tenemos conocimiento de las cosas que hacen falta, es difícil que lo podamos hacer. Bueno, las técnicas quirúrgicas se refieren a los procedimientos primeros utilizados por el cirujano. Para llevar a cabo una intervención quirúrgica, estas técnicas varían dependiendo del tipo de cirugía. No es lo mismo las técnicas quirúrgicas de un paciente que usted va a hacer una cirugía abierta, ni las técnicas quirúrgicas que usted va a utilizar hacer una cirugía por la laparoscopía, ¿verdad? Va a diferir completamente el tipo de quirófano, el tipo de exigencia, las condiciones, ¿verdad? El material que vamos a usar, eso va a diferir. Como también va a diferir cuando se hace cirugía robótica. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que tiene una cirugía robótica? Eso lo veíamos la película de la guerra de las galaxias, veíamos la guerra de las galaxias cuando empezaron las películas aquellas, y eso lo veíamos como se fue. Miren eso es fantasía, ciencia ficción. Bueno, esa ciencia ficción hoy es una realidad. Y lo que para nosotros todavía sigue siendo una ciencia ficción de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, va a ser otra realidad. ¿Quién iba a pensar que la realidad virtual? ¿Quién iba a pensar que usted podía programar desde una computadora una acción quirúrgica? ¿A quién se le puede ocurrir eso? A nadie. Eso es algo prácticamente imposible de pensar, ¿verdad? Y usted ya la intervención de quirúrgica, usted la puede programar. ¿Ya? Y desde una computadora,
puede ser que pueda incluso programar un tipo de intervención quirúrgica variable. No se crea que son ya tan sencillos. Cada día van siendo aún más complejos. Eso a veces preocupante, puede ser llegar en un momento que no tengamos que ir siempre la parte clínica, la parte humana, eso nunca va a ser. Ningún robot ni nadie por el estilo va a sustituir lo que nosotros como médicos podemos alcanzar. El robot puede interrogar la calidad y la profundidad que podemos hacer nosotros. ¿Quién puede examinar a un paciente con la calidad y la profundidad que podemos hacer nosotros? Nunca va a pasar. Jamás. ¿Ya? Porque además no existen enfermedades. ¿Existen qué cosa? Pacientes. No existen diabéticos. Existen pacientes diabéticos. Esto no es igual a esto. Ni este hipertenso es igual a esto. Ni esta apendicitis se opera igual que esto. Aunque tengan 22 años. Porque este tiene una enfermedad hemolítica, porque este es un fumador, porque este es alcohólico, porque este tiene una situación económica que nos favorece hacer una intervención clínica de este tipo, o usted trabaja en una clínica privada y desgraciadamente no tiene el sustento económico que pueda cumplir las necesidades, por ejemplo, de un tipo de intervención quirúrgica y tenemos que hacerla más barata. Y un disparate que no ve, entonces, complejo, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes son diferentes. En el caso de la anestesiología, se encarga de administrar la anestesia al paciente durante ese procedimiento quirúrgico para evitar el dolor. Imagínense que tengamos que hacer la intervención quirúrgica sin anestesia. No es solamente una cirugía mayor, una cirugía menor del dedo gordo del pie derecho que tengamos que hacer sin anestesia. Entonces la anestesista juega un papel importante, ¿ya? Pero puede ser que no sea la anestesista, puede ser que sea el médico general que administra la anestesia. Ahora, si me olvidó, ¿cierto o falso? Puede ser, lo hace. Pero que tiene que saber la clínica y qué manera tenemos que tener, y qué situaciones tiene que tener lugar, para no opinar eso en cualquier lugar, si no cumple las normas de asepsia y antisepsia, que es el tema que se va a dar la próxima semana, aunque a partir de enero. Y existen diferentes tipos de anestesia. Anestesia general, hay anestesia regional, ¿verdad? Y hay anestesia local. Eso está totalmente claro. Bueno, según el plan de tema que tienen ustedes en esta asignatura, tenemos que hablar de la clasificación de las técnicas quirúrgicas en la anestesiología en relación a sus objetivos. ¿Cuál es la clasificación de dependencia de los objetivos que se requieren, que se prevén o que se necesitan? En el caso de las técnicas quirúrgicas, hay una técnica de abordaje que vamos a hablar primeramente. Tampoco vamos a repito, porque es el principio de hoy, pero le vamos a hablar primeramente de cada una de esas técnicas, que son las técnicas de abordaje, la técnica de disección, ¿ya? La técnica de potasio y la técnica de estudio. De estas cuatro técnicas vamos a dar un pequeño para que ustedes se vayan explicando en lo que queremos, ¿ya? Y en la parte de la anestesiología ya hemos hablado de la anestesia general, de la anestesia regional y la anestesia local, ¿ya? Esa es la clasificación en relación a los objetivos que se quieren cumplir, ¿verdad? En cada una de estas dos variantes de presentación, la técnica quirúrgica y la anestesiología. Bien, las técnicas laborales, me prometí que iba someramente a hablar de cada una de ellas. En el caso de la técnica de abordaje, se refiere a la forma en que el cirujano accede a la zona tratada, la capacidad, las técnicas que usamos como especialistas o como médicos generales en un momento determinado, para poder acceder a la zona dañada que vas a tratar, a través de qué cosa? De las incisiones, ¿cierto o falso? Incidir o mediante técnicas endoscópicas. En el mundo hay unos desarrollados. Hoy para la vía endoscópica se hacen técnicas, se hacen cirugías que eran insoñables
antiguamente. ¿Ya? Yo recuerdo en el año 98, 99, a mí me pararon el requisito en un momento determinado y se comenzaba en esa época la parte endoscópica, endoscópica, y en ese momento estaban los ciudadanos se reunían porque querían, yo tenía, al otro día tenía el examen de grado. Fíjense que es de gracia, ¿no? Mañana tenía el examen de grado, el día de hoy empecé con un cuadro, ya tenía 2 días, llevaba malestar, etcétera, ahora ya ese día, como decimos, ya aguanté más, fui al hospital y me diagnosticaron la apendicitis. Y considerando que al otro día tenía el examen de grado y uno tenía cierto rapport ya con profesores que tenía en ese momento, etcétera, intentaba adelantar un poco a quererme hacer la cirugía endoscópica de la cabeza. ¿Ya? Tampoco, en este caso. Pero no había mucha experiencia en ese momento, todavía, yo estaba, claro. Por lo menos para ese tipo de cirugía, para cirugía sí. Y se decidió que no utilizar el conejillo de India, ¿no? Vamos a hacer algo que no es convencional, ya más adelante. Entonces decidimos, mi familia, el y yo decidimos hacer la convencional, independientemente que al otro día tenía el examen de grado. Y así mismo, saliendo de la anestesia prácticamente, hice el examen de grado porque se abrió la. Así que eso son anécdotas que hago para que sepan cómo ha cambiado el tiempo y cómo la vida va cada día va cambiando. En el caso de las técnicas de disección, ¿verdad? Va a consistir en separar y disecar, hay que separar y disecar los tejidos para acceder a la zona que vamos a tratar, la zona X que vamos a tratar, y lo vamos a tratar de hacer, esa disección y esa separación y esa disección lo vamos a tratar de hacer de lo mejor posible, con la mejor calidad posible, para evitar daños de estructuras cercanas. A veces queremos llegar a algún lugar, desde el punto de vista que estamos haciendo una cosa. Eso pasa, ¿verdad? Queremos hacer una cirugía de, por ejemplo, de apéndice, y al final estamos dañando, por ejemplo, no sé, el colon. ¿Ya? Dañando la vejiga, acá. ¿Por qué? Porque no utilizamos esta técnica de disección adecuadamente. Hay que abrir bien, hay que buscar, utilizar, y tapar todo lo que al final puede dañarse colateralmente. Entonces, colateralmente puede haber daño, y no es a la apéndice, sino a otro sitio, pasado. Entonces, utilizando el consciente de esta técnica, sabiendo que existe y que tenemos que hacerla correctamente, entonces no debería pasar. Lógico. El que entra a un quirófano, perdón, sabe que siempre es riesgo. Hay pacientes obesos, hay trilla, esa paciente ya ha tenido cesárea varias veces, obesa, puede ser que llena de vida, se hace complejo. No es porque el médico quiera, a veces es un complejo y puede haber incluso algún accidente desgraciado. Siempre se trata de minimizar, pero no significa que no pueda ocurrir. Las técnicas de hemostasia, ¿sí? ¿Para qué se va a utilizar? Para controlar qué cosa? Las hemorragias que pueden ocurrir durante el proceso quirúrgico. ¿Sí? Los que han entrado a cesárea, no ya han entrado, que ve que van a abrir una cavidad, enseguida vienen por acá, vienen, que se dejan que la sangre haga lo que quiera, y los vasos sangren como quieran, imagínense todo lo que puede ocurrir. Entró con una cesárea, se termina con un choque polémico, este paciente no fallece en el mismo tiempo. Por eso es importante también en la detección. No se consigue una cirugía que incluye una cirugía de cesárea efectiva, donde no hay una anestesiólogo capacitado que está constantemente tomando la atención de la paciente, tomando la frecuencia cardíaca, observando si una taquidia, por ejemplo, el comportamiento, la mirada, si tiene movimientos involuntarios, etcétera. Está prácticamente más estresado que el propio cirujano. Porque hay pacientes que someten a la cesárea, a veces, desgraciadamente, deciden que sea necesaria
y la sometemos a una cesárea y no hemos sido capaces de planificar adecuadamente esa cesárea y esa mujer. A lo mejor no tenía las condiciones que se deben hacer. Y por problemas étnicos, vamos a hablar aquí, la sometemos a una cesárea, porque he decidido la familia ir en una actitud desgraciadamente se nos puede presentar cuadros de bacterias uterinas, muchos problemas, etc. Es bastante complicado. Seguimos. Otra técnica es la técnica de estructura. En clase práctica, próximamente, se le va a exigir ejercicios prácticos de su edad. Hoy lo vamos a hacer con ciertos mecanismos, pero vamos a tiene que salir de esta asignatura, sabiendo cómo se supone. Porque si no, no ha sido útil, por lo menos la estructura tenemos que aprender los tipos de estructura. Quiero mostrar una pequeña foto más adelante, pero bueno, no es el tipo de teoría, pero en su práctica tenemos que saber qué tipo de estructura se hace, ¿verdad? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué distancia tiene que haber entre un punto? ¿Cuál es la estructura más correcta en este tipo de sentido? Que es la que utilicemos en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las normas de CCNC? ¿Cuál es el parámetro para que la estructura sea adecuada? ¿Y para qué se va a utilizar la estructura? Porque tú sabes que para cerrar de forma adecuada la incisión y herida y asegurando además no solamente que el proceso se acabe ahí. A veces pensamos que la estructura es nada más porque ya terminé la intervención a la casa, sino que usted tiene que garantizar que esa estructura que usted realizó no facilite una cicatrización adecuada, que cicatrice bien, que no se nos infecte la herida estéticamente. A veces ya hemos visto estructuras por ahí que dan pena. Y ha sido porque puede hacer éxito. Pero bueno, si lo hacemos correctamente, con una mujer que tiene una sentencia necesaria, que quiere todavía un día ir a una piscina, ¿verdad? Entonces hacemos una herida horrible, fea, se infectó, y un grupo de parámetros de cosas que pasan, desgraciadamente. Entonces, hasta desde el punto de vista psicológico, va a quedar afectada esa mujer para toda la vida. ¿Sí? No toca la de esa, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿está bien? Bien, anestesia en general. Es otra desde el punto de vista de la anestesiología. Una de las clasificaciones en relación al objetivo que hablamos recién, que se administra normalmente por vía intravenosa o que puede ser combinada por vía inhalatoria, fundamentalmente. ¿Ya? Porque puede ser combinada, se combina por aquí y combina por acá, algo inclusive, y tener una respuesta quizás superior. Por ejemplo, la diabetes cómo se hace cualquiera de las edades sin ningún problema. Lógico, en el caso de pediatría, tiene dosis específicas, ¿verdad? Eso es importante. También en adultos se pesa. No se cree que el adulto para todo el mundo es lo mismo. No es lo mismo la resistencia general que le va a aplicar a una persona que pesa 200 kilogramos que una persona que pesa 70. Sean o no adultos, no importa. Por lo tanto, tiene que saber calcularlo con dosis correcta, tanto la parte inhalatoria como la parte intravenosa. Tiene que ser perfectamente calculado y con eso podemos planificar el tiempo que va a estar bajo esa anestesia. Podemos planificar la profundidad que queremos lograr, porque a veces no es necesario lograr una profundidad total y prácticamente lo que hacemos es un efecto de sedación profunda. Por ejemplo, usted va a realizar su endoscopía digestiva alta y usted le da la opción a la familia o al mismo paciente, usted se quiere realizar la endoscopía digestiva alta con anestesia local, en spray, ¿verdad? Para que no le moleste el endoscopio
colocar un spray a nivel de su garganta, o usted prefiere ser así. Y en dependencia de lo que decida el paciente, y en algunos casos de lo que el dinero tenga, también depende, ¿verdad? La familia o el paciente decide, no, yo quiero hacer la anestesia. Entonces, el anestesiólogo utiliza un efecto que no va a ser lo mismo que cuando usted va a hacer una cirugía de la piel. Ese proceso de anestesiológico, vamos a llamar así, no va a ser con la misma intensidad, ni con la cantidad de medicamentos, ni el tiempo, etcétera, que cuando te va a hacer la cirugía con la piel. Prácticamente usted ahí administra un efecto sedativo, el paciente está 5, 10, 15 minutos dormido, y a los 10 minutos, como usted hace así, termina de extraer el endoscopio, el paciente abre los ojos y dice, ¿dónde estoy? Pero ya pasó. Esa recuperación, incluso mucho más rápida, ¿verdad? Los efectos adversos de la anestesia son menores, pero lo grande no sintió, no sentí dolor médico, todo muy bonito, que me dormí, soñé, que estaba en la playa o que estaba en la piscina, que sueñan. Incluso dicen cosas que a veces son no raras que hacer. Ya, porque a veces dicen cosas que echan para adelante a todo el mundo. Y entonces, porque sí, le tiran, esas cosas pasan, ¿ya? Pero bueno, rico, se levanta, como que tomando cerveza, bien, pero pasó. Pero fíjense, eso no significa que no pueda haber efecto adverso, aunque sea un proceso de sedación. Hay que tener cuidado, no podemos minimizar los efectos adversos que esto puede ocasionar. Existe la anestesia regional, sobre todo cuando usted quiere anestesiar una parte específica del cuerpo, un miembro, una porción del tronco, para bloquear la transmisión de los estímulos dolorosos. Pero yo le quiero bloquear una parte, yo no quiero un bloqueo completo, ¿verdad? Yo quiero un bloqueo parcial. Por ejemplo, una raquidia, ¿verdad? Una epidural. Yo no quiero bloquear de aquí para abajo. Yo no quiero bloquear, no quiero poner una anestesia general, es necesaria que no interesa. Por ejemplo, ese ejemplo, yo quiero la región, yo solamente quiero la región media e inferior. Abdomen, por ejemplo, y miembro inferior. Por lo tanto, ¿ya? Decido la que voy a hacer. Un ejemplo. ¿Está bien? Y entonces utilizo la anestesia regional. En el caso de la anestesia local, que más van a hacer ustedes, ya durante la carrera hay que hacerla, para cuando ya tenga ya en ese lugar que les dije que no están solos, que van a mirar por los lugares, no van a encontrar a nadie, la enfermera va a aparecer, venga doctor, llegó un paciente ahí con la herida y usted va a decir, ¿y él lo mató? Lo mató, no, ¿y usted? Aquí no hay nadie que usted. Y no, pues no aprendí eso en la carrera. Espera, entonces, independientemente de algo, les voy a decir que no se me olvidó. El estudiante de medicina, como el presidente, como el especialista, como todos, tenemos que tener un alto nivel de ser autoridad. Independientemente de las conferencias, las prácticas, todo lo demás, no se cree que la medicina se acaba, que el aprendizaje está aquí en el aula y el rato estamos en una práctica. El estudiante de medicina tiene que seguir estudiando al hogar, tiene que ir voluntariamente quizás a una intervención pública que le interesa. O ir a una clínica que le interesa donde se va a hacer un procedimiento local. O ver un video, bajar un video por YouTube, o ir a un evento científico que esté o no coordinado con la universidad que le interese. Porque además, desde ya ustedes me imaginan que muchos de ustedes van imaginando qué van a hacer aquí. Por ejemplo, yo he conversado con estudiantes y ustedes dicen que yo quiero ser ciudadano, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ser ciudadano, pues tiene que ir viendo todo lo que me haga respecto del conocimiento con relación a la cirugía. Le he preguntado, no, yo quiero ser pediatra. Entonces, si ser pediatra, tiene que estar casando con este niño enfermo y preguntándole, investigando, para cuando llegue el momento de hacer mi residencia en pediatría, por ejemplo, tener una noción básica. Porque si no, pasaría mucho trabajo. No, yo lo que quiero hacer es endocrinólogo. Bueno, si usted quiere ser endocrinólogo,
tienes que ir conociendo las enfermedades endocrinológicas, ¿verdad? Si es la diabetes mellitus, ¿verdad? El hipotiroidismo, el hipotiroidismo. Ya usted va creando la base y usted cuando llegue el momento que usted entra, ahora sí pasa. ¿Ya? Entonces el médico general va a llegar al consultorio y va a enfrentar el proceso de una cirugía menor, de un dedo, o una mano, o lo que sea, o el sentido de hacer sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, el quirófano también viene del griego, ¿ya? Y debe localizarse en un área estratégica del hospital donde tenga disponibles servicios de apoyo, como laboratorio, banco de sangre, terapia, recuperación, anatomía patológica, servicios de rayos X, ¿verdad? Y que tenga el apoyo también del servicio de urgencia. Miren, esto parecerá una cosa así absurda. Desgraciadamente, no en todos los lugares existe eso. En los criterios internacionales, en todos los criterios de un lugar, son criterios internacionales, donde debe haber un quirófano, como mínimo, tiene que haber esto. Ahora yo pregunto, en todos los lugares van a sangre. Ustedes se imaginan a veces una intervención quirúrgica a las 3 de la mañana, de momento, ruptura uterina, la mujer aquella empieza a sangrar, y a esa hora hay que buscar sangre. Y entonces, ¿dónde está? Hay que buscar un donante, la mujer ahí prácticamente falleciendo, hay que buscar un donante, y el donante ahora no tiene que ir a ver allá, a ver si tiene dinero completo. Eso nos sometemos a veces a hacerlo, sin tener todas las condiciones. Pero si nos preguntan a nosotros, y nosotros como médicos exigimos, tenemos que tener como mínimo un banco de sangre. Tenemos que tener un laboratorio, porque a lo mejor, señores, la anestesia dice, en ese momento hay que hacer una gasometría urgente. Entonces me muere, porque está haciendo un cuadro de insuficiencia respiratoria, y tenemos que hacer una gasometría ya. Bueno, localicen al laboratorio para que vengan, llaman al laboratorio, ¿no? Ese que está en otro lugar no responde, porque son las 3 de la mañana, y desgraciadamente muere. Y ese paciente puede ser hasta familiar. Y eso se llama negligencia. ¿Ya? Y a veces nosotros somos partícipes de eso, porque permitimos actuar en lugares donde no hay las condiciones. Y nos toca desde ya a los médicos, en su momento le va a tocar y se va a tocar el fenómeno, de exigir para que no se vean nunca envueltos en un proceso médico legal que existe. Ya han pasado. ¿Y por qué? Porque nos conformamos con lo que nos dan. ¿Ya? Y quizás nos pague algo, nos conformamos. Pero el día que pase algo, todas esas personas que están alrededor que dan de espalda y ustedes tienen que estar envueltos en un problema médico legal. Y este tema de cirugía es propenso, desgraciadamente, a estar envuelto con frecuencia en temas médicos legales. Por lo tanto, exijan tener las condiciones. No estoy hablando de que tenga que hacer como este hospital, pero por lo menos las condiciones básicas para que no pase nada. ¿Ok? O si pasa, por favor, poder actuar. ¿Está bien? ¿Y por qué tiene que tener la metodología? Tengo que tomar una biopsia en el momento, y a veces en el momento tiene un resultado. Hay posibilidades incluso para que el equipo te diga que tú no mueres, el médico. Hay ejemplo. Por lo tanto, tenemos que ampliar la calidad, tenemos que seguir buscando, etc. ¿Ya? Como ese no es la muestra de lo que vimos en la fotografía, de lo que vimos en la redundancia, hay que seguir buscando. Y para eso también están los laboratorios. ¿Por qué hay que tener rayo X? Porque el proceso quirúrgico incluso se puede presentar un evento que hay que ser con un cortante y quizás entrar un equipo de rayo X al quirófano y ahí mismo hacer una radiografía de emergencia. Porque el paciente de intervención quirúrgica cometimos o hicimos lo que sea un accidente quirúrgico y el paciente sube la boca. Entonces necesitamos algo que nos confirme. Hay que ser ya un rayo X. Entonces, desgraciadamente, no en todos los lugares existe, no en todos los lugares está bien coordinado, tampoco hay terapia intensiva. Ese paciente puede ser que salga como mal, porque nos sometimos a hacer una intervención quirúrgica a veces para salvar la vida de un paciente que está prácticamente en un estado difícil de vida, y nosotros entonces
No tenemos terapia para cuando salga de ahí, llevarlo al mecánico, ¿verdad? Controlar ese medio interno. Ese paciente salió totalmente deteriorado. ¿Sí? Y nosotros, con el anestesiólogo, el intensivista, tenemos que lograr qué cosa, compensar ese medio interno que salió prácticamente deshidratado, con acidosis metabólica, con insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y no tenemos la terapia, y ese hombre que se. Y les digo que se han visto casos, repito, si después que aceptamos hacerlo así, la misma familia, etcétera, quiere que actúe. Usted quiso ayudar, fíjense, porque el paciente llegó mal, todo muy bonito. Y de ahí le tomaste el corazón, te sentiste loco, Superman, te sentiste Spider-Man. No, yo le voy a meter el pecho a eso y no lo hago. Se envió el paciente. Y al final, la misma familia que lloró con usted, que le agradeció al inicio, son la primera familia que tiene que llevar entonces a dónde? Entonces, para eso tenemos que seguir. ¿Está bien? ¿Cuáles son las áreas de quiebra? Esto es importante conocerlo también. Estoy seguro que todos los biólogos desgraciadamente no tienen esta situación. Yo me siento así, capaz el quirófano se hace cesárea, se hace de todo, ¿no? No solamente cirugía de tipo, puede ser que haya clínicas especializadas en cirugía, perfecto. Maravilloso. Ya, pero puede haber quirófanos diseñados para cualquier tipo de cirugía. Entonces tenemos que tener un área médica, la área llamada área contaminada. Vamos a hablar brevemente después de cada uno de ellos. Está el área gris, que es el área limpia, y el área blanca, que es el área estéril. Tiene que estar impecable. ¿Ya? Tiene que estar impecable. Yo les digo que yo iba, sinceramente, a lugares, voy a decir todo con ética, donde he llegado y me han dicho, no, pase por ahí. Así, como aquí se abre aquí la puerta, ahí está el paciente. Pero ¿cómo es posible? ¿Ya? Incluso hemos participado en la sesión, por ejemplo, de neonato, y cuando hemos entrado, ¿y dónde se nos ha llegado el paciente? También en Chimay, ahí. Y son lugares que están diseñados para sacar dinero, pero no le interesa también. No le interesa la realidad. Nosotros momentos tenemos que seguir y es triste esto que está ahora, ¿ya? Bueno, el área negra, como decíamos, el área sucia, comunica directamente con el exterior. Aquí se realiza el trabajo administrativo, recepción y preparación de los pacientes, vestidores y baños para el personal, cambio de ropa quirúrgica, puede tener laboratorio para hacer diligencia o de la persona. Y ahí un poquito más o menos para que ustedes entiendan, ahí vamos cambiando de ropa, ¿verdad? Combinando aquello, como debe ser. El área gris es el área limpia. Aquí está, por ejemplo, el centro de esterilización, donde se esteriliza todo el material, ¿verdad? Los equipos que hay que esterilizar, después guantes de intervención quirúrgica. Está la llamada central de anestesia, los equipos portátiles están ahí, en el momento que entrar, están ahí, esperando con nosotros. Lavado para cirugía, transfer del paciente. Aquí el personal debe vestir un uniforme quirúrgico, gorro, bata, guante, todo lo que usa. ¿Ya? El tema del uniforme es importante. ¿Ya? Conozco lugares donde usted va con su patilla, se pone la sobrebata, y no debe ser. Eso no debe ser. Se debe cumplir todas las normas para que la cuestión, mientras no pase nada, todo el mundo se ríe, todo el mundo bebiendo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya? Y el área blanca, el área estéril, aquí se va a realizar la sala de operación. ¿Ya? Ahí está la botita de abajo. Aquí el personal está vestido de acuerdo al protocolo quirúrgico, el gorro, cubrebocas, botas, etc.
Hay lugares, hay intervenciones quirúrgicas, incluso hay que redoblar incluso las medidas. Hay pacientes, por ejemplo, que usted se enfrenta a una cirugía de un paciente que tenga una enfermedad de VIH, por ejemplo, usted tiene que tomar unas medidas que son un poco más profundas, ¿verdad? Porque podemos nosotros, somos seres humanos, puede haber accidentes que nos puede perjudicar. Entonces, tenemos que tomar otras medidas, ya en cuanto a materiales, en cuanto a los guantes, en cuanto a todo. En la época de COVID, la época no se acababa, ¿verdad? Se acabará nunca, pero por lo menos en la época de la crisis de COVID, lo llaman así, también se hicieron intervenciones incluidas en pacientes positivos. Entonces, teníamos que repartir, y se tenía que redoblar los esfuerzos para tampoco afectar a nuestros trabajadores, a nosotros como médicos, pero había que haber otra vez para ¿verdad? Pero teníamos que redoblar, repito, las acciones para que esto no tuviera problemas. Ahora, estas son las características promedio, ¿ya? Promedio de un salón de operación, de un quirófano, ¿ya? Un aproximado de 36 metros cuadrados, un aproximado, es decir, pues puede ser un estadio para una mesa quirúrgica, tiene un promedio por cada mesa quirúrgica de 36 metros cuadrados. El color debe ser claro, tampoco se consigue que el quirófano esté pintado de negro, ¿verdad? Imagínense, se prefiere que tenga un color claro, que las aristas sean redondeadas, paredes y techos lisos, puertas de vaivén, vitrinas cerradas, filtros de aire. Eso es lo que se recomienda. Y eso que está aquí, lo dice toda la bibliografía, todas las normas internacionales, nada de lo que se escribe y está en los protocolos está hecho porque todos tienen necesidades de hacer. Por lo tanto, si un día ustedes van a hacer, algunos de ustedes va a hacer una clínica, por ejemplo, va a hacer un segundo cuarto, ¿ya? Y va a la clínica, va a hacer un quirófano, déjenme guiarme por las normas internacionales, de tamaño que deben tener, cuáles son los colores, etcétera, puertas que deben ser, etcétera. Eso está escrito en la teoría. En cuanto al instrumental quirúrgico, tampoco vamos a el instrumental quirúrgico está enorme, está variado, pasaríamos hablando de eso. Bien, estos instrumentales se van a diseñar para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica. Hay instrumental básico y hay instrumental específico, ¿no? Si en caso de traumatología, ustedes tienen un instrumental específico para la traumatología. Pero en todas las cirugías hay materiales que son básicos para la velocidad. Por ejemplo, tiene que haber hilo de sutura, ¿cierto o falso? ¿Qué hilo de sutura? Independencia de hilo de sutura, si va a dar hilo hacia afuera, qué hilo de sutura es, si está sostenible, si está sostenible, si es aire, si es ya la independencia del hilo de sutura. El calibre del hilo depende de qué? También del lugar que vamos a lo mismo circular. Una rodilla, ¿verdad? Circular un hígado, circular el vaso, por ejemplo. Entonces, depende también, eso también es una característica muy específica, por la aguja, ¿verdad? Para poder tener su aguja que puede ser recta o curva, cilíndrica, rectangular, curvaculada, algún tipo de aguja, pinza de incisión con dientes fundientes, heridas, separadores, tijeras rectas, curvas de incisión y de corte de hilo. Nosotros hay algún tipo de estructura como el tomado, una fotico que le traigo, miles de fotos de hilo, tampoco tendríamos que dar la cabeza aquí de hilo, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, que hay un sinnúmero de hilos que cada uno tiene su especificidad, incluso en el niño pequeño, que es muy grande. Si yo voy a hacer una foroclisis, por ejemplo, acá en el liguito del bebé, ya va a pasarle el medicamento por su liguito, un neonato, por ejemplo, hay que estudiar que lo vamos a usar. Eso es bastante específico y tenemos que también estudiar. Algunos tipos de pinzas, por ejemplo, también en dependencia de
el tipo de seguridad que vamos a utilizar. Pero me repito, en la práctica vamos a ver también, en algún momento vamos a hablar de. En cuanto a las incisiones quirúrgicas, vamos a operar al principio y como decía, ¿qué cosa es la incisión? Es el procedimiento inicial de la etapa transoperatoria. Es toda aquella solución de continuidad de la piel y los mucosas y tejidos subyacentes provocada por el cirujano con el fin de que, cuando el extranjero cirujano le hace cirugía hasta el médico general, con el fin de acceder a cualquier territorio de la piel. ¿Ya? Se viene siendo la incisión. Si usted va a hacer, por ejemplo, un drenaje de una ceja, una pierna, le hace una incisión y después hace un drenaje de todo ese control. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la incisión? Primero, una incisión adecuadamente planeada es solo lo suficientemente, tiene que ser suficientemente grande para proporcionar un espacio operatorio y una exposición continua. Miren, que a veces no se pretende eso. Queremos hacer una cirugía pequeña para que no haya aceite, por ejemplo, quizás toda la estética, o quizás, no sé, por un problema económico, como sea, pero es necesario hacer una cirugía con una amplitud suficiente. Señores, ya después veremos cómo nosotros terminamos efectivamente el proceso. Pero a veces, una cerilla de cielo, en ese paciente, no, a veces es necesario. A veces tenemos que buscar ciertas y determinadas cosas que nos pueden quedar sin resolver y el paciente se nos puede complicar. La dirección de las fibras del tejido en el área que se va a seccionar varía con el tipo de tejido, ¿verdad? Se debe obtener los mejores resultados estéticos, pero no hablamos. A todo el mundo le queda quedar tampoco para el medio. Compare que aquello, una tela de pitusa, un pantalón, y quedar dentro de lo que podemos y podemos hacer. Yo sé que hay personas que después se vayan a hacer técnicas, que quitan todo lo que es feo, pero ya eso es otra cosa. Ya una intervención quirúrgica que a veces estamos pensando que las intervenciones quirúrgicas son buenas, para la redundancia. Y hay muchas personas que se estudian y todos los médicos son posibles. Y lo otro, la adecuada sustentación anatómica. Aquí viene algunos tipos de estructura, de incisión, como son las incisiones verticales, que pueden ser medianas, paramedias, supraumbilical, infraumbilical, que vienen una fotito más o menos para que las vean. Pero me repito, esa diapositiva para que ustedes no se preocupen. Otras incisiones que son las transversas y oblicuas, que por ejemplo, tenemos la de coche, que es importante, derecha oblicua, se utiliza fundamentalmente como vamos a ver el ciclo. ¿Ya? La figura que es la incisión de Marburger, que es otra de las incisiones que es oblicua derecha, sobre todo en la que se usa para la apendicitis aguda. ¿Ya? Todo tiene su indicación específica. La Rocky Davis pura y modificada, que también se utiliza también en muchos casos para la apéndice. El Fanestil, en la parte de la cesárea, esa que hacemos bonita acá abajo, ¿verdad? Para que la mujer se pueda después utilizar, ¿verdad? Y pueda ir a la piscina, no se ve fea. A veces se puede hacer, ese tipo de servicios, ese tipo de utilización, a veces no. A veces tengo que hacer otra forma, sin la reina. Y las llamadas estructuras incisión o ripas también. Hay otras, las retroperitoneales, las extraperitoneales, todas esas son las primeras constantes de un grupo que vamos a hablar aquí. Pero bueno, de todas maneras, yo se las voy a dejar para que ustedes, por ejemplo, miren aquí en la pared anterior, una figura más ampliada, también la ven, algunas de ellas, y la puedan ver. Aquí viene la figura que hemos hablado, está dibujada, para que lo vayan viendo después de hacer estudio. Cuando vayan a la persona que hace práctica, ya tengan una idea de este tipo. Pero claro, lo que vamos a hacer, vamos a ver en la maqueta, en la pizarra,
para que ustedes puedan ya poco a poco, ¿verdad? Se vayan sintiendo medio humanos, ¿ya? Bien. Los principios para una buena decisión son tres: que tenga una buena accesibilidad, repito, hacer una decisión que no nos permita un acceso adecuado, que tenga una decisión adecuada y que sea segura. ¿Sí? Hay ciertas reglas que todos ciudadanos deben seguir para realizar esa decisión. Por ejemplo, debe ser lo bastante larga para tener un buen espacio y una buena exposición. Siempre que sea posible, seguir las líneas naturales de la piel, siempre que sea posible, ¿verdad? Para hablar de medicamentos, también no sea después fea. Si ya existen cicatrices previas en el área de trabajar, extirparla y nunca realizar decisiones para él. Son otros detalles quirúrgicos. También hay muchas mujeres que se hacen cesáreas, que tienen herida anterior fea, que el mismo aprovechan, ¿verdad? Y eliminan esa herida y logran mejorarla. Pero siempre con el cuidado que no sean paralelas. Hay cuestiones técnicas para los cirujanos que tenemos que también considerar, no se crea que siempre es posible. ¿Verdad? No deben superponerse las aberturas formadas a través de las diferentes capas de la pared del abdomen. Siempre que sea posible evitar cortar del, siempre que sea posible evitar cortar del, etc. Hay otras medidas que son importantes para tener una calidad, ¿ya? Y que la familia se vaya satisfecha, que el paciente esté satisfecho, que nosotros también como médicos nos sintamos satisfechos. Porque el médico, cuando atiende a un paciente, tanto en la parte clínica como en la quirúrgica, el resultado final favorable a nosotros como médicos nos tiene que hacer sentir bien. ¿Verdad? Es como que el músico, el cantante hace una canción y gusta. Bueno, eso tiene que ser así. Que las acciones de nosotros como médicos gusten, convenzan a la población. Usted será un médico de prestigio. Va a decir, no, es un hematólogo muy bueno, que se llama el doctor Ferruccio. Buenísimo. ¿Verdad? Yo tengo un amigo perfecto, porque estoy diciendo palabras a la población. ¿Verdad? Es bueno, es buen cirujano, es el doctor, no sé, Reinaldo. Es buen gastroenterólogo, el doctor José. Y les puedo decir que es una endoscopía perfecta, que además que está homologado, que no tiene problemas legales, ¿no? Y además no tiene conocimiento. Y los resultados de la población y las encuestas que se han hecho, etcétera, son favorables. Y si nosotros los médicos estamos en este grupo favorable y que la población nos aplaude, señores, eso tiene que ser meritorio. No se crea que como la vida es economía, también es importante, pero tiene que haber también un reconocimiento de que nosotros, el servicio que prestamos, es un servicio correcto. Y en este tema de la cirugía, en este tema de la tecnología, es especial, porque el cirujano, señores, y el anestesiólogo tienen a un paciente entre la vida y la muerte. A veces una cirugía electiva aparentemente sencilla ha llevado a un paciente a la muerte. Y muchas veces violamos algunas de estas normas que tenemos. Sencillas. Pero si las hacemos bien y las hacemos bien, ya después es difícil. Salvo que exista una comunicación durante la intervención quirúrgica que ocurra o que se hace. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Si no, agradecerles a todos y nos vemos pronto. ¿Ok? Muchas gracias.